Esta es la clase que estamos haciendo. Esto de aquí. Yo creo que esta tampoco es. Bueno, vamos a tratar de ver esta. ¿Será que es esta? Yo creo que esta no es. No, esta no es. Dejar de compartir. ¡Wow! ¿Qué problema tengo aquí? Creo que ya entendí que el problema es mi computadora. Estoy dándoles la clase desde mi laptop y mi laptop es la que tiene esta situación. Dice, calidad de red deficiente. Entonces, sigue siendo el internet. Compartir. Voy a tener que dar la clase desde la computadora de mesa, la que no quería utilizar, voy a tener que hacer eso. Profe, si alguno de nosotros comparte pantalla mientras usted lee o explica la clase, porque el problema parece ser su internet y usted apaga su cámara también para que nada más se enfoque en la voz. No, no puede ser. Déjeme entonces subirle la Correcto, mano. porque si está en, no sé, en Tocumen, por allá, tal vez el internet no esté bueno. Ok, entonces déjenme déjenme subirles trabajo en estructura. Presentación, esta que está aquí. Voy a subirles el material al Classroom, pues. Vamos a ver. No. Estoy tratando de, a ver, explorar archivos. Wow. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Será porque tengo... Voy y vengo. Voy a cerrar el Teams para ver si eso me permite subir el documento. Explorar, ahí está. Ok, acabo de subir al Classroom la presentación. Fíjense para ver si me pueden ayudar con eso. Creo que es la computadora. La vez pasada no me estaba pasando esto.
Estoy intentando. A ver. ¿Alguien puede abrirlo? Sí, ya lo estoy descargando para poder... em, ¿Sale ya? ¿Profe, le sale ya? A mí no me sale todavía, pero no sé si soy yo. En la Díganme pantalla se ustedes. ve, dice tejidos vegetales, clase número 2. Ajá. Bueno, entonces es mi computadora. Vamos a empezar con eso, por favor. Yo le voy diciendo cuando pasamos. Ok. ¿Necesita que leamos nosotros? Ah, ya la veo. Ok. Perfecto. Bien, yo le voy a explicar. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Ajá. Como les había dicho, nosotros, el grupo de tejidos vegetales, los vamos a dividir en tejidos embrionarios y tejidos definitivos. Los tejidos definitivos van a ser los simples, o sea, yo no sé si, los simples y los complejos. Los embrionarios, siguiente diapositiva. Los embrionarios fueron los que vimos en la vez pasada, hablábamos, en la clase pasada, hablábamos de los tejidos primarios, embrionarios primarios como los meristemas, y los tejidos embrionarios secundarios como el cambium vascular y el cambium suberógeno. Esto ya lo dimos en la clase pasada. En la clase de hoy, siguiente diapositiva. En la clase de hoy vamos a estar hablando sobre los tejidos definitivos simples, a ver si me alcanza el tiempo, que íbamos a hablar sobre aquellos que se denominan tejidos protectores o con función protectora, como la epidermis, la endodermis y el suber, los tejidos parenquimáticos, y los tejidos de sostén. Para la próxima clase, siguiente diapositiva, del jueves, vamos a estar hablando acerca de los tejidos definitivos conductores, como el xilema y el floema, y los tejidos ¿cuál es el siguiente texto? Esta cosa no lo puedo ver. Los tejidos de los secretores, exactamente. Entonces, la próxima clase yo voy a hacer una pequeña prueba. Quiero que para la próxima clase revisen la presentación de los tejidos meristemáticos, o sea, de la clase pasada, y de los tejidos definitivos simples de esta clase, porque vamos a hacer un juego virtual. Voy a pedirle al profesor de laboratorio que nos acompañe, porque lo que pasa es que estamos preparándonos para hacer algún tipo de actividades dinámicas en clase. Así que bueno, empezamos con la clase de hoy como tal. Así que préstenme atención. Empezamos entonces con los tejidos protectores. Siguiente diapositiva. Hablamos de la epidermis. Bien, la epidermis recubre la raíz y el tallo en las zonas herbáceas, es decir, las zonas en donde existe crecimiento primario. Va a ser una monocapa de células vivas sin clorofila. Las células de la epidermis son sin clorofila y van a tener una gran vacuola central. Es una capa continua, no tiene espacios intercelulares, generalmente son células de formas irregulares alargadas, va a tener función de regulación de transpiración, intercambio de gases por los estomas, va a facilitar la absorción del agua y las sales minerales por los pelos radicales. Siguiente diapositiva. Aquí, como pueden ver, tenemos una imagen
desde arriba, o sea, y otra en un corte al microscopio. En la parte en la parte exterior podemos ver que desde el aire o desde la parte externa hacia adentro de la hoja, lo primero que vamos a encontrar es esta capa que se llama cutícula. Debajo de esa cutícula vamos a encontrar las células de la epidermis, y ya por debajo de la epidermis entonces vamos a encontrar las otras células del parénquima. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Bien, entonces, la epidermis está formada por 4 elementos principales. Vamos hacia atrás. La cutícula, que es, como habíamos dicho, lo primero que está desde afuera hacia adentro. Luego vamos a tener, importante, la parte de las células epidérmicas. Esas células epidérmicas, algunas de ellas se van a modificar de una manera especial y van a formar lo que se conoce como estomas, y otras se van a formar, a alargar, a tener alguna función a veces más duras, o pues más divididas, y van a formar lo que se llaman tricomas. Vamos a ver cada una de estos elementos a continuación. Siguiente diapositiva. Acá vemos que yo debería poner esto en la mitad. Sí, que las células epidérmicas, como decíamos, son células alargadas, que pueden estar en corte transversal, rectangulares o elípticas, pero por lo general la forma va a depender del espacio, el órgano que van a estar recubriendo. No es lo mismo, no van a ser exactamente iguales las hojas del epidermis del tallo, que las hojas del epidermis de la hoja, que de las hojas del epidermis de un fruto, por ejemplo. Generalmente, como hemos dicho, son células vivas, van a poseer gran cantidad de vacuolas, pero van a carecer de cloroplastos. Ya ustedes, cuando dieron biología celular, entendieron que los cloroplastos son una forma de plastidios que no está presente en todas las células, está presente en células vegetales, pero no en todas las células vegetales. Este es un ejemplo en el que no está presente. Generalmente van a tener pared primaria, y en algunas excepciones van a estar un poco más reforzadas, como en el caso de la semilla. Siguiente diapositiva. Bien, entonces, desde adentro, perdón, desde afuera, desde el aire hacia afuera, vamos a ver la constitución de la hoja de manera interna, como en la imagen que está aquí a la izquierda. De afuera, desde el aire hacia adentro, lo primero que vemos es la cutícula. Esta es una capa constituida por cutina y ceras que van a favorecer la impermeabilización, es decir, que no se salga el agua que está dentro de la hoja. Es en las plantas pues va a ser delgada. En las plantas mesofíticas, que son las que viven en ambientes normales, que no hay demasiada humedad, pero tampoco hay demasiada sequía. En las plantas acuáticas, esta cutina puede estar ausente o puede estar muy delgada, porque existe bastante agua. Y en las plantas xerófitas va a ser mucho más gruesa como protección contra la desecación. Siguiente diapositiva. Bien, entonces, esta cutícula va a ser una capa no celular, solamente está formada por grasas, por ceras. El tipo de cera específica se llama cutina, y no es celular, o sea, no son células juntas, sino que es una capa de ceras, de grasas. Este lípido impermeable va a proteger la planta de la humedad excesiva para que no se hinche más de la cuenta, y también de la desecación, para que no pierda todo el agua. Y aquí en esta imagen pueden ver, como les decía, de afuera hacia adentro, lo primero que se ve es esta capa que es como un tapiz que va a recubrir el órgano donde empezamos a ver esta parte de la epidermis, y es una parte fundamental en la epidermis que no es celular. Esto quiere decir, la epidermis tiene células, pero la cutícula no es un grupo de células, ¿sí?
Siguiente diapositiva. Ahora vemos entonces la parte de los estomas. Los estomas son grupos de 2 o más células epidérmicas especializadas cuya función va a ser regular el movimiento del aire hacia adentro y hacia afuera. Ustedes deben saber que en la hoja ocurre la fotosíntesis, y para que ocurra la fotosíntesis se necesita que entre dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono va a entrar a la hoja a través de los estomas, pero luego de que ocurre la fotosíntesis, de que el agua que está en la zona o a través de la luz, etcétera, 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 se transforma en energía, esa parte en la que el agua se rompe, se llama hidrólisis del agua, va a generar por una parte los electrones para que entren en la fotosíntesis y por la otra parte libera oxígeno en forma gaseosa. Ahí es donde decimos las plantas producen oxígeno. Bueno, ese oxígeno que está dentro de la hoja donde está ocurriendo la fotosíntesis va a salir también. Entonces, esa entrada de CO2 y la salida de oxígeno desde y hacia el interior de la hoja ocurre a través de los estomas. Esto se va a localizar en las partes aéreas verdes de la planta, particularmente, pues como decíamos, en la hoja, y puede oscilar en número desde pocos, vamos a decir, desde 20, 22 hasta 1000 veces más, 22.300 por milímetro cuadrado. Va a variar en función de la especie, va a variar en función del sitio donde esté creciendo la planta en el momento y otras características. Importante ver que este intercambio de gases ocurre en la parte aérea de la planta. Las raíces no van a tener estomas. Las plantas parásitas que no tienen clorofila tampoco tienen estomas. Tienen otro tipo de huequitos, se llaman lenticelas, pero no tienen estomas. Y existen casos en los que podemos ver algunas estructuras parecidas, pero no son funcionales. La función del estoma específicamente está relacionado con la fotosíntesis. Así que si la planta no genera fotosíntesis, no hay estomas funcionales. Siguiente diapositiva. Bien, entonces, la estructura del estoma está formada por 2 células especializadas, 2 células epidérmicas que van a tener la capacidad de hincharse, abrirse y cerrarse. Estas 2 células que están marcadas ahorita en verde se les llaman células oclusivas, y que cuando se hinchan de agua van a abrir un hueco por el que va a poder pasar ese gas. Esa apertura se le denomina ostiolo, y adicional a esas 2 células que permiten la creación de la abertura, también vamos a tener las células adyacentes, que son las células que están al lado de cada una de esas células oclusivas. Ese ostiolo va entonces a comunicar el espacio exterior a la hoja con la parte con la zona intercelular, la parte interna de la misma hoja, y se denomina entonces cámara subestomática. Cuando pasemos a la siguiente diapositiva, van a ver, pasen por favor, que esa cámara subestomática va a coordinar espacios que están conectados dentro de sí. Aquí podemos ver la entrada en rosados, bueno, las células más grandes se ven en la parte de las células oclusivas, como color como oscuro. El huequito en el centro es lo que se llama ostiolo, y debajo, dentro de ese ostiolo que puede abrirse para permitir el paso del gas, entonces vamos a tener la cámara subestomática. Esta cámara subestomática permite el movimiento de los gases, no solamente dentro de aquí, sino a través de los espacios intercelulares que están en la zona, ¿no? Bien, entonces, siguiente diapositiva. Bien, adicional a las modificaciones en las células de la epidermis
típica, podemos ver entonces tricomas en la parte externa de las hojas. Se le da nombre de tricoma a todo apéndice epidérmico formado exclusivamente por células epidérmicas e independientemente de la forma que tenga, va a resaltar en las superficies de los órganos vegetales. Existen formas y estructuras variadas. Las formas más comunes pueden ser los pelos. Estos pelos pueden ser de una sola célula, unicelulares, pero también pueden ser multicelulares. Los pelos van a ser estructuras muy simples, pero también si terminan como en una bolita, pueden denominarse papilas, pueden ser en formas de escamas, pueden ser en forma de glándula. Siguiente diapositiva. Tenemos que ir rápido para poder terminar a tiempo. Acá tienen entonces una imagen general de cómo pueden ser morfológicamente estos tricomas. Como les decían, pueden ser unicelulares, estar formado una sola célula, formar toda la estructura del tricoma, y ese tricoma poder ser más sencillo o más especializado, como en el caso, por ejemplo, de una papila o un tricoma unicelular filiforme. Es un pelito simple, pero también puede ser pues ya más ramificado, más especializado. Tenemos incluso tricomas escamosos que pueden ser unicelulares, ¿no? Pero también pueden ser, esos tricomas pueden estar formados por más de una sola célula y ya pueden entonces tener una estructura más compleja. Pueden ser sencillamente en forma de filiforme, como de un pelito, pueden tener formas escamosas, o incluso pueden ser también glandulares, como estas que están en la parte de abajo y que permiten entonces la acumulación de ciertas sustancias en la parte superior y que estas sustancias que se acumulan pudieran llegar a ser incluso urticantes, que es en el caso en donde uno toca las ortigas, por ejemplo, uno lo toca y esos pelitos en la parte superior pueden soltar algún tipo de compuesto químico que llega a ser entonces, abrasivo en contacto con la piel. Esto es importante resaltar acá, que va a ser abrasivo en contacto con nuestra piel, no es en contacto con todas las pieles de todos los animales, pero esta es una de las formas en las que las plantas se protegen. Seguimos con la siguiente diapositiva. Bien, acá vemos otras imágenes, creo que el profesor de laboratorio, me imagino que va a estar dándoles más imágenes acerca de los tricomas, pero estas son imágenes en general. Cada uno de estos tipos de pelos son formas de tricomas y, como decía, puede ser unicelulares o multicelulares. Siguiente diapositiva. Entonces, al final, importante verificar que la epidermis, creo que se me quedó una diapositiva por fuera, que la epidermis entonces tiene funciones generalmente para proteger al órgano, al tejido interno de donde sea que esté situada. También va a permitir a mantener la forma, va a permitir el intercambio gaseoso. Dentro de ese intercambio gaseoso se incluye la transpiración. También pudiera ser, tener una función de almacenar sustancias cuando hablamos de los tricomas glandulares o estas zonas en donde ocurre esta acumulación específica de sustancias de protección. Y esto, finalmente se habla de secreción. Ahí al final, a mí no me gusta mucho ese término, pero bueno, sí está ligado a la posibilidad de secretar exudados o permitir la salida de exudados. Siguiente diapositiva. Bien, el siguiente tipo de tejido, ya terminamos, el siguiente tipo de tejido protector va a ser la endodermis. La endodermis es un tejido protector que existe en las raíces, pero en la parte interna. La epidermis puede aparecer en las raíces. En las raíces lo que no van a ver son ni estomas. Los tricomas en los pelos en las raíces sí existen,
pero dentro de la misma raíz. Acuérdense que la raíz tiene la función de absorber el agua. Entonces, para que el agua venga solamente con agua, no agua con alguna bacteria, algún microorganismo que pudiera ser perjudicial, la planta genera un tejido de protección en la puntita o en la parte final de la raíz que se llama endodermis. Acá vamos a encontrar una capa de células que van a estar dispuestas una al lado de otro en forma muy compacta y que van a estar exactamente en la parte externa de lo que sería el tejido vascular, por donde va a entrar a movilizarse todo el agua. Antes es como si fuera un filtro. Y este tejido, siguiente diapositiva, este tejido, estas células de la endodermis van a estar recubiertas por una sustancia llamada suberina que va a impermeabilizar 4 de las 6 caras de las células, ¿no? Entonces, estas células que están recubiertas en 4 de las 6 caras, una al lado de la otra, van a dar una apariencia de una banda, porque están rodeando la parte por donde va a empezar a movilizarse el agua, donde está el canal vascular, y a ese grupo de células se le denomina entonces banda de Caspary. La suberina se dispone transversalmente en las partes externas, solamente permitiendo que la parte de dos caras, la de adelante y la que está hacia más afuera y la que está exactamente hacia adentro de donde está el canal vascular, tenga permeabilidad, y es lo que va a generar como el filtro para el tipo de entrada de agua a la raíz. Y esto ocurre para tratar de verificar que aún independientemente de la manera en la que entre el agua, si es por la vía, siguiente diapositiva, si es por la vía del apoplasto o la vía del simplasto, encontramos una manera de verificar y de asegurar el tipo de agua, la calidad del agua que entra a la planta. Creo también que en biología celular ustedes hablaron acerca de la vía del apoplasto y la vía del simplasto. Acá se los recuerdo. La vía del apoplasto es en medio de los espacios intercelulares. ¿Sí? Aquí hay una célula, acá hay otra célula y queda como un huequito en el medio. Bueno, el agua puede ir filtrándose por esos espacios. La vía del simplasto es cuando el agua va a atravesar las membranas celulares de una célula, entra a la célula, sale de esa célula, se encuentra con otra célula, entra por la membrana celular, vuelve, pasa por el citoplasma, sale de la célula y va atravesando todo ese montón de membranas. Entonces, independientemente si va atravesando membranas en el simplasto o si no va atravesando, va solamente bordeando los lados de las células en el apoplasto, se va a encontrar con una zona en la que solamente puede atravesar la célula por 2 caras de las 6, ¿sí? Porque la célula, si lo vemos como un cubo, tendría 6 caras, ¿no? Las 4 caras laterales estarían completamente impermeabilizadas, solamente dejando espacio para que pase como si fuera un filtro, pues solamente 2 caras estarían permitiendo el paso del agua. Siguiente diapositiva. Entonces, visto desde esta manera, la endodermis divide el apoplasto de la raíz, los espacios intercelulares, en 2 compartimientos, lo que va a resultar muy conveniente para el desplazamiento selectivo de minerales y del agua. Los iones presentes en la solución del suelo pueden difundirse libremente en todo el córtex, es decir, en toda la parte externa de la raíz antes de entrar al canal, a la zona de los haces vasculares, pero no van a poder atravesar la banda de Caspary, por lo tanto, el movimiento de esa sustancia va a ser mucho más controlado. Lo tenemos acumulado en la zona del córtex. Cuando se necesita, se hace un trabajo de movimiento de transporte activo. Entonces, para entrar al cilindro vascular, es decir, a la corriente respiratoria, van a tener
que cruzar una membrana plasmática de una célula endodérmica y así se va a controlar cuáles son los iones que pasan y cuáles son los que no. La planta entonces puede mantener un equilibrio osmótico dependiendo de la condición en la que se encuentre. Si necesita cerrar cosas, sube un tipo de iones. Si necesita abrir cosas, entra otro tipo de iones, ¿ok? Siguiente diapositiva. El siguiente tipo de tejido, hasta el momento habíamos hablado, como dijimos, de... bien, ya se tuvo que retirar Melanie, listo, porque tiene clases. Bueno, yo entiendo si se tienen que retirar, no hay ningún problema, voy a tratar de dar la clase lo más rápido. Igual las diapositivas van a estar disponibles en el Classroom, como les había dicho. Hasta el momento hemos hablado de de la epidermis y la endodermis. Estos dos tejidos protectores están presentes en zonas de crecimiento primario. Luego tenemos el crecimiento secundario, que es decir, en las plantas, en las zonas leñosas de las plantas que tienen crecimiento pues, leñoso. Y este es el caso entonces de la peridermis. En los árboles, por ejemplo, ya las zonas de tronco, de tallo, dejan de ser tan suavecitas y empiezan a recubrirse de algo más duro. Bueno, esto duro se llama peridermis. Y este peridermis está compuesto por varias capas de células muertas, llenas de aire, recubiertas por suberina, similar a la de las ceras, que van a dar entonces lugar al corcho y a cortezas que van a cubrir tanto raíces como también, bueno, específicamente el tallo, pero también pueden ser raíces. Siguiente diapositiva. La peridermis es el conjunto de 3 tipos de células. Vamos a tener el felógeno, que es el que habíamos dicho que es el meristema secundario, el felógeno o cambium suberógeno. Vamos a tener el suber específicamente, que sería la traducción específica de la epidermis, pero en crecimiento secundario. Y la celodermis, que es un tipo de tejido parenquimático mucho más arcaico o pues más rústico, que va a crecer hacia la parte de adentro. Entonces, al conjunto, como decía, el conjunto de felógeno, felodermis y suber, o felógeno, felodermis y felógeno, suber y felodermis, se le va a llamar peridermis. Siguiente diapositiva. El corcho o suber va a ser un tejido muerto que va a proteger a otros tejidos de la desecación, del daño mecánico, insectos y de herbívoros. Esta es la función porque más importante en la parte de los tallos, donde vamos a tener una gran importancia en la parte del transporte tanto de agua como de nutrientes. Si llegara algún animal a recostarse o en los mismos casos de condiciones abióticas, el viento, etcétera, que pudiera quebrar el tallo, entonces ese crecimiento que se ha generado por más de 2 años se perdería. Por eso entonces necesitamos proteger estas estructuras que han demorado mucho tiempo en desarrollarse. Y esto, como decía, el corcho y el felógeno se van a formar, el corcho, felógeno y el floema van a formar la corteza del tronco en los árboles leñosos. Siguiente diapositiva. Esta diapositiva que está acá, en el que se habla de la peridermis, les hace una demostración en cuanto a la forma de la acumulación de las formas de tejido, y vemos entonces donde ocurre en la línea más oscurita en verde el felógeno, que sería el cambium suberógeno, es decir, la zona del tejido meristemático secundario que va a generar suber o corcho hacia afuera, que va a ser entonces el tejido secundario de protección, y hacia adentro entonces la parte del parenquima cortical. Siguiente diapositiva. Bien. Terminamos entonces con los tejidos de protección.
ya se está haciendo más tarde de la cuenta de lo que sería necesario. Yo creo que voy a tener que dejar la clase aquí, porque ustedes puede ser que tengan otras clases. Y vamos a continuar con esta clase para el jueves. Esperemos que para el jueves se pueda hacer mejor. Muchas gracias por el tiempo y entonces todos revisen las diapositivas estas, porque voy a intentar para el próximo jueves hacer la parte del juego, los juegos digitales, y necesito que ya conozcan más o menos los temas. Y si no entendieron alguna cosa, pudiéramos incluso aprovechar para aclarar algunos asuntos, alguna terminología, algunas dudas que tengan, ¿ok? Listo, profe, Tengo gracias, algo. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Profe, muchísimas gracias. le levanté la mano porque Buenas noches, profesor. quería hacerle una consulta. Dígame. Yo soy matrícula tardía, pero yo aparecí ya en el listado, entonces quería ¿Quién es usted? consultarle. Perdón, que no estoy viendo con quién hablo. Ana Mosquera, disculpe, profe, Ana Mosquera. Ajá. Entonces, para yo entrar a la aula virtual, para que me agregue, profe, porque no estoy. Ok. Agregar al Teams. Ok. Usted, Sí, no, profe, es que usted no me gracias. aparece, pero un momentito, usted no me aparece en la Mosquera. Estoy casi segura que usted no me aparece. Mojica, Mendoza. No, usted no me aparece en la matrícula. Usted tiene que hacerme registro ¿cómo que? Inclusión. No, profe, es que yo me matriculé, o sea, yo en mi recibo está la materia. Bueno, pero a mí no me aparece dentro de los 30 estudiantes que debe tener, así que no sé si está en mi materia o en alguien más, porque en mi grupo no está. A mí me dieron una lista de 30 estudiantes y su nombre no me aparece. Ay, profe, mañana yo voy a hablar con la licenciada, la que se encarga de eso, a ver si es que la lista no se la dieron actualizada, porque eso pasa también. Cuando es matrícula tardía, ellos tienen que enviar la última lista a los profesores para que sepan cuáles son los matriculados y cuáles son los que son de inclusión. Sí, bueno, a mí me dijeron que eran 30 estudiantes por salón y a mí me dieron exactamente 30 y su nombre no aparece. Por eso le estoy diciendo, yo no sé cómo en este caso, pero es importante, vaya a hablar con la señora Blaisen para ver cómo es el asunto, ¿sí? Está bien, profe, gracias. Ok. A ver, dígame, Inet. Buenas, profesora. Yo tampoco no estoy en el Classroom ni en el Teams. Sí, yo sé que no están, porque es que ustedes son matrícula tardía. Estaba todavía entendiendo bien a quiénes eran los que iba a incluir, a quiénes son los que no voy a incluir, pero bueno, ya los voy a estar. Como usted no me aparece, necesita enviarme un correo incluyéndome a mi correo electrónico de la institución, dándome su correo institucional, o sea, el de la universidad, y también el correo del Classroom, porque por el momento, tampoco puedo subir las presentaciones al Teams, entonces todavía las estoy subiendo todas al Classroom. Necesito los dos correos, ¿sí? Sí, profesora, gracias. Ok. Dígame, Manuel. Buenas noches, profe. Yo estoy en la primera lista, pero usted todavía no me ha agregado al Teams. Y yo le mandé un correo. Ah, ok. Déjeme ver para Sí. ver. Bueno, voy a verificar. Es que estuve trabajando con la lista que me había generado Jordan y no he hecho los cambios adicionales, pero ahora con todos los nombres que tengo aquí, voy a verificar. Usted me mandó el correo Ok. del asunto Sí, de su correo institucional. sí. Ok. Bueno, entonces yo lo agrego ahí entonces. Ok, Vamos a ver quién más le gracias. importa. Ok.
Yaelis Ávila. Yaelis Ávila. Yaelis es como la número 1, si no me equivoco. Voy a ver lista de estudiantes. Profesora, yo le quería preguntar algo sobre la rehabilitación de los laboratorios. Ajá, Ana, de nuevo me está hablando, ¿no? Valeria. ¿Quién? No veo Valeria. aquí. No veo aquí, no veo. Bájeme la ¿No me mano la escucha? gente que no. Sí, la estoy escuchando, pero no sé con quién. Por ejemplo, no veo. ¿Cuántas personas tengo? Voy a dejar de grabar. Valeria. Dígame entonces, Valeria. Es sobre la convalidación del laboratorio. Yo le puedo escribir porque yo di el semestre pasado y yo saqué B. Ujú. Así que le puedo escribir para ver si la profesora